Muchas gracias, mi hermano. Primeramente, gracias al Señor, ¿verdad? Por poder seguir compartiendo la palabra y a todos ustedes por tenerme en cuenta. Y gracias, mi hermano, también por la referencia. Pues bueno, para mí es un placer y sobre todo cuando se trata de la palabra de Dios, el poder compartir. Así que, pues nada, vamos a orar y vamos a seguir. Pero ¿por qué digo vamos a seguir? Porque vamos a seguir hablando de aquella iglesia que concilia, porque en realidad no pudimos cerrar el punto, pero así somos, porque fluimos. Si estuviera Jeffrey aquí, pues entonces él supiera de lo que estamos hablando. Cuando se le dice fluya, fluya, Jeffrey. Pero bien, oramos. Amantísimo Padre Celestial, Señor, a ti sea toda la gloria, la honra, y porque sabemos que tuyo es el poder, Señor. Y gracias, Señor, infinitamente por compartir, Señor, la palabra. Es un privilegio, es un placer el poder, Señor, abrir el libro. Oh Dios mío, así, Señor, le decían a los cristianos, la gente del libro. Y por eso hoy, Señor, hoy estamos aquí para poder recibir lo que tú tienes para ti, Señor. La gente del camino, eso somos nosotros, Señor. Así que, Señor, glorifícate con poder y con gloria. Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, nos hable a nuestros corazones, Señor, y que desde la comodidad de nuestro hogar podamos, Señor, aceptar, Señor, guardar, atesorar lo que tu Espíritu quiere decirle a tu iglesia, Señor, y a tus hijos, sobre todas las cosas, porque por eso nos hablas, porque nos amas. Señor, y aquí está tu iglesia, Señor, para escuchar y como decía mi hermano Fabricio al principio, para poner por obra, porque de eso se trata. Eh, Recibimos por gracia y por gracia también damos todo aquello e infinito, el Señor, que nos regala. Así que bendice tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús y glorifícate. Espíritu Santo de Dios, socórrenos, ayúdanos, Señor, y abre nuestras mentes, Señor, para poder Señor, aprender de ti, porque de eso se trata cuando nos reunimos, cuando la iglesia se congrega, de poder sentarse a tus pies, oh Dios mío, para que tú nos hables y nos guíes, como dijiste y sigues diciendo en tu palabra, cuando dijiste es necesario que yo me vaya. Para que venga el Consolador, aquel que guía, redarguye, levanta, Señor, y enseña, Señor. Así que sopla a nuestros oídos en el nombre poderosísimo de tu amado Hijo Jesús. Amén. Bueno, vamos a ver si puedo compartir aquí. Primeramente, déjame ver que se aclare esto. Perfecto. Bueno, me confirman si pueden ver lo que estoy viendo. Ahí, dedito arriba. Perfecto. Bueno, se está viendo. Pues entonces voy a acomodarle esto aquí. Tremendo el cambio este. Y cerrar un poco esto. Bueno, vamos entonces, hermano, como les estaba diciendo, a hablar o a seguir hablando de aquella iglesia que conciliaba. Pero vamos a repasar un poquito de lo que dijimos o aprendimos en los capítulos pasados. Dijimos primero, o el primer estudio que dimos, vimos que la iglesia conciliaba, y vamos a ver la definición otra vez, por medio de las escrituras, que las escrituras eran suficientes para poder hablar, corregir, como ella misma dice, y defenderse. Y eso es lo que creemos en la iglesia local. Por eso cuando tomamos decisiones por medio del Espíritu Santo, siempre todo lo confirmamos con la palabra de Dios. También vimos cómo ellos veían la adoración. Conciliaron también que la adoración era por el mismo Cristo y vimos también que era por el servicio al Señor, que también no era tan solo con alabanzas y con oración, hablando propiamente de la música, sino que también con testimonio, con acción y con el servicio. Después vimos también que ellos aprendieron también con respecto a la unidad, se ponían de acuerdo con la unidad. Y hablamos también, cuando hablamos de la unidad, lo dividimos en dos y dijimos que podría ser que ellos tenían o tuvieran, o como es lógico, cuando existen seres humanos, algunas diferencias en aquel momento, pero todo lo corroboraban con la Biblia, oraban, pero siempre se ponían de acuerdo, porque de eso se trata conciliar. Y eso, bueno, solo lo dividimos en dos estudios. Y hoy vamos a ver cómo se pusieron de acuerdo
la iglesia primitiva para identificar a Jesús. Porque tenemos que tener en cuenta que nosotros hoy tenemos la Biblia, hoy tenemos los conceptos, hoy tenemos la doctrina, pero cuando Jesús vino a la tierra, pues ellos no sabían tal cual cómo era Jesús, aunque Jesús se les reveló físicamente, ellos no entendían. Ni mucho menos en el momento donde Jesús se manifestaba, no sabían que era Dios hasta un poco mucho después. De hecho, la pregunta que a Pedro, ¿no? Bueno, que Pedro identifica y dice, no, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, pero hasta ese entonces pues no se sabía. Entonces, pero es importante saber lo que los apóstoles o los discípulos o la iglesia primitiva de aquel tiempo creyó, para quizás saber también si nosotros estamos en lo correcto o no. Porque 2000 años después, pues muchas veces terminamos creyendo lo que Juan el de la esquina dijo, lo que el apóstol que se autonominó apóstol de la época, o cualquier pastor que te habló o te dijo o que por YouTube habló, pero realmente que vieron los apóstoles. De hecho, nosotros nos gloriamos de que nuestra doctrina es basado en la piedra angular, que es Jesucristo, pero también en el fundamento, columnas y baluartes que fueron los apóstoles. Entonces, por eso tenemos que entender qué es lo que ellos creían para saber y comparar si realmente nosotros creemos lo que ellos creyeron, y obviamente deberíamos, porque ellos fueron los que caminaron y vieron a Jesucristo. Después de ahí, pues entonces, bueno, conocemos la historia de la iglesia tradicional, que fueron 300 años después y conciliaron, pero bueno, fueron muchas cosas que se agregaron, que también muchas nos han servido, pero realmente los fundamentos, Jesucristo y los apóstoles. Pues bueno, la iglesia que concilia. Vamos a ver la definición nuevamente. Bueno, conciliar viene del latín conciliare, que es una conjugación que dice que es anunciar. Oh, perdón. Que dice que es poner de acuerdo a dos o más personas o cosas, armonizar, concordar, conectar, pacificar, arreglar, ajustar, atraer, reconciliar, mediar, coordinar, acomodar, terciar, arbitrar, unir, abuenar, enfrentar, desavenir. Y ya sabiendo esto, refrescando un poco cuál es el concepto, pues entonces vamos al título, que es la iglesia que concilia, pero tengo un subtítulo, el cual es Cuando Dios caminó entre los hombres. De nuevo, ¿por qué cuando Dios caminó entre los hombres? Porque cuando nuestro Señor Jesucristo vino, les repito, pues muchos que lo vieron no sabían ni remotamente de quién era él. Muchas veces, bueno, cuando le preguntaron quién es este no es el hijo, ¿acaso este no es el hijo del carpintero? Pues no creía en él. Inclusive hasta muchas veces la misma familia no creía en él como debería. Pero bueno, la iglesia primitiva enfrentó desafíos, tensiones y diferentes opiniones. Sin embargo, ellos mostraron un principio clave: la rendición de cuentas, se reunían, mire, fíjense, oraban, discutían, como lo vimos en el concilio de Jerusalén anteriormente, que está en Hechos 15, el cual dice que tuvieron una discusión muy grande si había que circuncidar para salvar a la iglesia o no, pero sí discutían, pero discutían sanamente, o sea, no peleaban, sino que discutían. Y eso es bueno saberlo, porque cuando muchas veces uno se apasiona, y sobre todo en mi caso, ¿no? Y el pastor Marcelo muchas veces lo sabe, porque nosotros hemos hablado muchísimo del Evangelio, y cada vez que hablamos nos apasionamos y hablamos y estamos las horas que sea, porque nos gusta, ¿verdad? Pero siempre es con el fin de poder edificar, de poder llegar a un acuerdo, que de paso no hay desacuerdo, porque nuestra iglesia tiene una doctrina bien formada, tiene una constitución que ya, esto se los he dicho muchas veces, y el hermano pastor también, yo sé que nos los ha dicho, pero se lo digo para que sepamos, ¿no? Que aunque haya diferentes formas de pensar, siempre llegamos a la misma conclusión de que las almas, la iglesia, es lo más importante, o sea, salvar almas, independientemente de lo que podamos creer. Y eso debemos de creer todo, aunque las conversaciones sean apasionadas, entender que si discutimos apasionadamente, pero es para llegar a una conclusión con respecto al Evangelio y quién es Cristo, entonces está bien. Y si a eso le sumamos la cultura y que unos somos más efusivos que otros y más calientes, pues bueno, entonces
es la diferencia. Pero todo por un bien común, que es de que nuestro Señor Jesucristo se gloríe. Así que bien, vamos a ver hoy cómo cuando Dios estuvo entre nosotros en la tierra, porque sabemos que está entre nosotros hoy también, porque Él es omnipresente y omnitodo, pero en aquel entonces, cómo los apóstoles pudieron ver en Jesucristo cómo el mismo Jesús redefinió la justicia, el amor y la santidad. Bien, lo que vamos a hacer es esto. Vamos a ver, como si fuera una película, vamos a ver cómo era antes, cómo es ahora y qué es lo que Jesucristo piensa y quiere que sea según su palabra, que pensemos o actuemos según la temática. Vamos a ver un poco de la justicia. Bien, la justicia de aquel tiempo, antes, en el tiempo de los apóstoles, recuérdese, caminando Jesús por la tierra, hubo un traslape, porque todavía existía el Antiguo Testamento, pero todavía no existía el Nuevo Testamento. ¿Verdad? Entonces, al venir Jesucristo, se vivía en ese tiempo, en ese traslape, hasta que después se escribió los evangelios, etcétera, y todo lo que conocemos hoy en la Biblia. Pero de nuevo rectifico y sigo diciendo, puntualizo, los apóstoles en aquel entonces no sabían quién era la persona, pero en realidad todo era porque el Señor se los estaba revelando paso a paso. Por ejemplo, la pregunta, bueno, Pedro, ¿quién dice la gente que soy? Y exactamente, ¿por qué? Porque no sabían quién era Jesucristo, aunque lo veían, ¿verdad? Y para el Señor es muy importante que nosotros sepamos quién es Él. De hecho, esto es una pregunta que se viene haciendo hace mucho tiempo y me acuerdo como si fuera hoy que la hermana Yolensi, domingo de la actividad que tuvimos en las Naciones, ella habló sobre esto y preguntó, bueno, ¿quién es Jesús para ti? Pues exactamente esa pregunta la vamos a seguir haciendo hoy. Pues bien, veamos la justicia antes. Pues vamos a conciliar que la justicia de antes castigaba, la santidad separaba, ¿verdad? Que era totalmente diferente a lo que después el Señor dijo y quiere, y el poder dominaba. Ahora bien, si vamos a lo que Jesús hacía, era perdonaba, que era todo lo contrario, se acercaba y se entregaba. Pero la pregunta era vigente y sigue siendo vigente, y la vamos a ir viendo a medida que vayamos estudiando. Si vamos a Marcos 4:41, la pregunta sigue siendo la misma. Entonces, temieron con gran temor, fíjese, que temieron con gran temor, hay una redundancia, y decían el uno al otro, ¿quién es este? Y aunque está hablando de lo sobrenatural de Jesucristo, porque estábamos viendo que Él controló los vientos y los mares y lo obedecían, también así pasó para esa área personal, ética y moral que Jesús le mostraba. Porque cada vez que Jesús hacía algo, lo hacía intencional, pero siempre era para enseñarlos a ellos. Porque Jesús sabía que iba a estar esos 3 años con ellos, pero después de ahí se iba a fundamentar la iglesia para que llegara hasta nosotros hoy. Pues esto no fue una pregunta teórica, o no era una pregunta teórica la que hacían los apóstoles y los discípulos en aquel tiempo. Sino es que lo que hacía Jesús en aquel tiempo, nadie lo hacía, siendo sobrenatural como lo que él tenía, como lo que él hacía o creía o lo que enseñaba. Pues vamos a ver entonces lo que se conocía antes de Jesús. Y vamos a Levítico, hablando propiamente de la santidad, vemos Levítico 20:10, que en el tiempo de Jesús todavía se leía estos textos. Levítico 20:10 dice: si un hombre cometiera adulterio con con la mujer de su prójimo, el adúltero, perdón, y la adúltera, indefectiblemente será muerto. O sea, indefectiblemente es, no hay excusa, no hay juicio, no hay palabra, no hay prueba. La persona, la adúltera, morirá. O sea, esto era parte de lo que se creía o lo que se hacía para cuidar la santidad. Vea, fíjate que la mera culpa siempre era obviamente, de aquel que lo practicaba, pero la solución era grotesca y la solución era muere, ¿verdad? Entonces, si vamos a Deuteronomio, si estuviera nuestra hermana
que traduce Denia, dijera Deuteronomio, pero yo sé que la palabra está complicada. Deuteronomio 22, 22, 24 dice, si fuere sorprendido, estamos hablando de lo mismo, del adulterio. Si fuere sorprendido alguno, perdón, acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitará el mal de Israel. Si hubiere una muchacha virgen, desposada con alguno y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos. Escucha esto, yo todavía no entiendo cómo hay personas que todavía quieren irse al judaísmo. Yo, de verdad, honestamente, pero bueno, no hay como la gracia de nuestro Señor, ¿es verdad? Entonces dice, los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedreas, como le hicieron a Esteban, lo lapidas, lo matas, tuki tuki, completo. Y dice, y morirán. La joven, porque no dio voces en la ciudad, o sea, la joven no avisó, tiene culpa. Y el hombre, porque humilló a la mujer de su prójimo, también tiene culpa. Y así quitará el mal en medio de ti. Ahora, fíjese, la santidad se protegía eliminando al culpable. O sea, hay un cáncer, lo extirpas en más de raíz y se acabó. Pero la justicia, aunque pareciera justa, y valga la redundancia, en aquel tiempo le faltaba lo que hoy tenemos nosotros, que muchas veces menospreciamos por tenerlo, ¿verdad? Y queremos, muchas veces se toma la justicia por la mano y hay veces deseamos, hablando generalmente de que sea de esta manera que se aplicaba antes. Bueno, claro, porque obviamente somos seres humanos y perdonar es muy difícil. Pero fíjese y note, ¿qué hacía la justicia? Volvemos de nuevo, la justicia castigaba. La santidad, en vez de unir, separaba y el poder dominaba. O sea que todo formaba parte del control que podía tener aquel que juzgaba en aquel momento en ese pueblo. Ahora, veamos el contraste de cuando viene Jesús y recuérdese que el tema es de lo que ven los apóstoles y por qué conciliaron, de por qué Jesús era así y por qué enseñaron después lo que Jesús es hoy. Y también entonces el testimonio de cómo debemos ser nosotros. Me acuerdo otra vez de que mi hermano Fabricio dijo el domingo, perdón, al principio, porque es Dios hablando, pues entonces actuemos. O sea, hay veces que no hablamos tanto, no debemos hablar tanto, sino que después que ya tenemos todo lo que ya comimos, nos llenamos, actuemos. Y yo estoy muy de acuerdo con eso y sabemos que es así. Entonces, vamos a ver lo que Jesús ok, perfecto. Yo creo que me... Bueno, vamos para atrás. Bueno, aquí tenemos el contraste de lo que era en el Antiguo Testamento y de lo que Jesús entonces es y nos propone para que nosotros practiquemos. Y ese fue el ejemplo que él dio y por eso los apóstoles se asombraron, se asombraban. ¿Por qué? Porque si la justicia en aquel momento decía mata, él decía no, no mates, espérate, levanta. Pero hay algo, que es lo que dice siempre Jesús, pues no lo haga, pero espérate, o sea, yo te perdono, pero no lo hagas más. Volvemos a Levítico 20:10. Estamos sentando las bases, las estamos asentando. Si un hombre cometiera adulterio con una mujer del prójimo, ¿qué hay que hacerle? Bueno, la adúltera y el adúltero morirán indefectiblemente. Ahora, ahí viene la inmensidad, el carácter de Jesús, la bondad, la gracia en la tierra, el verbo entre nosotros, el cual es todo amor, todo perdón. Y dice Juan 8:7. Y como insistían en apedrearle, fíjate que es casi el mismo escenario, es un escenario, porque Jesús lo que está haciendo es contrastando el corazón de estos fariseos o estos judíos que en aquel momento querían tomar las justicias por su mano y él ahora dice, no, ahora yo estoy aquí, ahora yo voy a defender. ¿Por qué? Porque como decía Jesús, bueno, Moisés dijo que apedrearan por la dureza de su corazón, pero yo digo ahora, vete y no peques más. Si leemos Juan 8:7 dice, y como insistieran en preguntarle, se enderezó. Recuerden, se estaban tentando a Jesús. Aquí la historia no la puedo hacer completa, pero la historia era
que estaban tentando a Jesús porque le trajeron una mujer adúltera y le decían que por la ley, lo mismo que estamos leyendo ahora en Levítico y en Deuteronomio, esa mujer tenía que ser muerta. Pero ahora viene el Rey de Reyes y dice: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra. ¿Contra quién? Contra ella. Y por eso yo te digo, hermano, y esto es una de las mejores noticias que yo puedo recibir y que usted puede escuchar. Y te voy a explicar por qué. Porque muchas veces cuando yo trato de alguna manera tomar la justicia por mi mano, velando por la santidad de alguien más, sabiendo que no puedo con la mía, porque obviamente soy un ser humano, y veo a ese Jesús que perdona, que levanta, que ama, que todavía aún así, como decía mi hermana Viviana, aunque un mundo esté perdido como está, aunque una nación esté perdida como está, todavía el Señor tiene oportunidad para cada uno y cada cual, independientemente del pecado que haya hecho o que haya cometido. Y por tanto, eso a mí me da esperanza de creer en un Dios que, aunque yo sepa que mi pasado fue difícil, de que mi pasado no fue el mejor, de que mi nombre en aquel entonces era borracho, si era adúltero, si era lo que sea, hoy el Señor me dice: tú eres victorioso, yo te perdono, yo te levanto, hay esperanza, y la hay para ti, la hay para mí, la hay para Cuba, para Argentina, para Uruguay, para Venezuela. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que ama, que se da, que su santidad, ¿qué es lo que hace? Que nos atrae, que su testimonio nos atrae. Yo no sé si eso a ti te da, hermano, yo no sé si te provoca algo, pero a mí me provoca muchísimo el saber que en mi imperfección tengo a alguien que, aunque pueda pecar, me ama, me amó, se sacrificó y me va a levantar y me levanta. Pero sobre todo no eso, que aún yo viendo el mundo como está, aún como yo lo veo hoy, que veo adúltero, porque cuántas veces ustedes no han pasado. Yo he pasado muchísimo, es más, no he pasado. Yo he llegado, hermano, a lugares donde he tenido que dejar a mujeres que yo sé y estoy seguro que lo que están haciendo es que van a ser infieles con su esposo, porque están en un motel. Y los he tenido que llevar y he dicho: Señor, en ese momento orar y decir: todavía perdona, Señor, hay esperanza. Por favor, haz algo. Porque si fuera de otra manera, entonces habría que matarla, habría que apedrearla. Pero por eso y para eso vino Jesucristo, para perdonar, para levantar, sin importar cuál sea el pecado que hayamos cometido. Así que hay esperanza en Jesús. Por eso cuando me quieren hablar más de Jesús, por eso cuando me dicen que las mejores religiones son las que más hacen entre caridades, que no está mal la caridad, que no está mal tener las bases éticas y morales bien puestas, pero cuando me quieren desacreditar y sacar a mi Jesús, digo: no, no, no puede ser. No puede ser, porque Él es la base del amor, Él es la base del perdón. Es más, no voy a blasfemar en lo que estoy diciendo, pero nuestro Yahweh sin Jesús no estaría bien. Faltaría, y no estoy blasfemando en lo que estoy diciendo. Por eso es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es el carácter de Dios en la tierra y en nosotros modelándonos. Y ese, hermano mío, es tu Dios y es mi Dios. Un Dios que no solamente, y claro que sí, corrige, pero es un Dios que te ama. Un Dios que en lo profundo, cuando nadie sabe, cuando pecas, cuando blasfemas, cuando lloras, cuando te sientes mal, cuando no tienes ganas, todavía te tiende la mano y te dice: te amo con amor eterno, y no hasta ahora, sino hasta el fin del mundo, cuando tus huesos ya no puedan más y se sequen, cuando tu espíritu no esté en tu cuerpo, yo estoy contigo. Gloria sea al Señor. Ese es tu Dios y ese es mi Dios. Un Dios todo amor y todo gracia. Por eso en Juan 8:11 dijo: ni yo te condeno. Claro, estaba diciendo Jesús en ese momento: sigue tu vida como te da la gana, sigue pecando. No, le estaba diciendo: te amo con amor eterno, y porque te amo con amor eterno, no peques más, porque puede ser que tu estado postrero sea malo. Pero si cambias, hay esperanza, hay vida eterna en el Señor. Así que lo que vieron los apóstoles, hermano, cuando Jesús practica esto, cuando Jesús da amor, cuando Jesús dice: no, la ley no es que sea mala, es que la muerte no es la solución, sino el amor que levanta.
Eso fue lo que los apóstoles enseñaron porque dijeron, ¿quién es este hombre? ¿De dónde salió? Que perdona de esta manera, que ama de esta manera. Por eso Jesús tenía que ser Jesús y como Jesús no hay Jesús. Créame, hermano, que usted le cree al mejor del mundo, nuestro Señor Jesucristo. Y sí, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, yo quiero preguntarte algo hasta aquí. Si vimos que la ley del Antiguo Testamento, aunque era buena, pero no era bien aplicable, primero, ¿cómo era la justicia de Jesús? Segundo, la santidad. ¿Cómo era? ¿Qué provocaba? Sabiendo que la santidad en el antiguo, o como lo veían o lo practicaban ellos, se paraba. O entre otras cosas y lo mejor, el poder de Jesús. ¿Qué hacía? Si alguien me puede ilustrar, solo sáqueme el micrófono en un momento, me dice lo que piensa y seguimos. ¿Qué cree? ¿Cómo era la justicia de Jesús? ¿Cómo era su santidad hasta aquí, hasta donde lo hemos visto? ¿Y cómo él practicaba su poder? Porque fíjate que muchas veces hablamos de poder como algo sobrenatural y sí, ¿quién es este que para los vientos y las olas del mar las aplaca? Sí, pero en este caso, ¿cómo era su poder? ¿Qué provocaba? ¿Qué me dicen? ¿Qué me dicen para seguir? Sí, ¿qué me decía hermana Violencia que me levantó la mano? Ah, no me levantó la mano, más. Yo, es que, vaya, es que yo no veo. Bueno, él era el maestro, el ejemplo, el que no solamente decía, sino que hacía. No solamente decía a los discípulos vayan a hacer esto, sino él era el modelo. Él era el que iba adelante diciendo cosas mayores van a hacer ustedes. Entonces, digo eso, pienso. Buenísimo. Buenísimo, mi hermana, buenísima. ¿Y qué me puede decir mi hermana Raquel de la justicia de Jesús? En este caso, después en otro veamos, pero en este caso específico, comparando la justicia, cómo se aplicaba y la justicia de Jesús. ¿Qué me puede decir? Era perdonador, Amén, llamaba la salvación. La amén, justicia de él era perdonar los pecados, no importaba lo que hubiera hecho la persona, sino llamaba al arrepentimiento y perdonaba y incitaba a que no lo volvieran a hacer para que sus pecados su vida sea salva. amén. Y eso quiere decir Ujú, eso quiere decir una sola cosa, que era justo. claro, Y va que la redundancia claro. era justo, porque ninguno de nosotros. O sea, como seres humanos, nuestra justicia siempre es limitada porque siempre la justicia de nosotros va a ser en dependencia de nuestras necesidades. Y siempre nuestros sentimientos van a estar en el medio. O sea, Dios no actúa por sentimiento, Dios actúa por justicia. Pero esa justicia de Jesús venía con algo que nadie en el mundo puede tener más que Él. Y era, ¿se acuerdan lo que habló nuestro hermano Marcelo el domingo? Habían bueno, habían cuatro cosas o más, pero había empatía. ¿Qué más había? Bueno, la compasión, Amor, amor, exacto, ¿qué más? Fíjate que estamos repasando, pero te lo estoy sirviendo para el domingo, hermano. En fin, perdón. perdón, buenísimo. Pero lo que más tenía Jesús era compasión. Y entonces cuando la justicia viene con compasión, porque la gente dice, no, pero ¿cómo va a ser justo? Y entonces también va a ser fuego. Y entonces ¿cómo? No, porque Él es Dios. Y Él sabe de lo que tú y yo, de lo que padecemos. Porque Él caminó y dice que Él sufrió todo, porque lo que nosotros vimos, o lo que la palabra dice, y si dice todo, es todo, Jesús sufrió todo lo que nosotros hemos sufrido y vamos a sufrir. Y por eso es donde viene la esperanza. ¿Verdad? De que sabemos de que su justicia siempre va a ser perfecta y siempre va a ser buena, aunque estemos pasando por necesidades o por enfermedades o por problemas o porque no sabemos o la suegra nos visitó, o yo no sé.
Pero lo que sí sé es que aunque yo no sepa, Él sí sabe. Y porque Él sí sabe, yo no tengo que saber. Amén. Y porque Él sí sabe, yo estoy confiado de que su justicia, al ser buena, Él sabe lo que me conviene. Y mañana, aunque no entienda, Él va a obrar bien en mí. Amén. Entonces, eso me agrada, me gusta. ¿Por qué? Porque ese es mi Jesús. Entonces, decimos que la justicia de Jesús es justa y se acabó. Que su santidad corregía, pero restauraba, o sea, que acercaba a las personas, no las alejaba. Y de eso debemos aprender, porque cuando hablamos de santidad muchas veces juzgamos por lo que vemos. Es más, muchas veces contabilizamos la santidad de las personas por las cuantas veces o fueron a la iglesia, o me conecté en una oración, o porque quizás a lo mejor no lo veo predicando, o cualquiera que sea el problema que podamos tener o por lo que podamos ver, perdón, o percibir, ahí juzgamos la santidad. O cuántos pantalones o blusas se pusieron, o qué peinado se hizo no, o qué color de pelo tiene, o, y si es por eso todos aquí estamos, yo creo que menos la hermana Magali, pero no estoy seguro si es rubia de verdad. Además, yo voy a hablar con ay, pero no, es una broma. Pero si fuera así, entonces todos estamos mal, porque, o sea, de alguna u otra manera nuestra santidad no se puede medir por las apariencias y que además eso no nos toca a nosotros, no es un problema de nosotros, sino de Dios. O sea, nosotros enseñamos, nosotros oramos, pero nosotros no categorizamos o no juzgamos a nadie sencillamente por lo que aparente, porque de esa manera se han sacado muchas personas de la iglesia. No estoy diciendo que seamos nosotros, estoy hablando por casos específicos, el cual he escuchado. Por ejemplo, ¿saben que mi hermano llegó una vez a una iglesia y porque llegó con una gorra lo sacaron? Estaba loco por suicidarse, llegó a una iglesia y lo sacaron porque tenía una gorra puesta. Entonces, ¿cómo es posible? A ver, no estamos diciendo, no me malinterprete, porque eso lo hemos hablado muchas veces, no estamos diciendo que la forma de vestir no sea importante. Lo que estamos diciendo es que si viene con tatuaje, y eso hemos dicho una pila de veces, que si viene con arete, que si viene con blusa, que si viene con chol, que si viene, yo no sé, que si viene con perfume o si viene sin olor, eso no nos toca a nosotros, porque Jesús lo que modeló fue vete y no peques más, yo te perdono. Y si Él lo perdona, ¿quién somos nosotros para no dejar entrar o para que entonces poder limitar a una persona de que no tenga o que no reciba la palabra del Señor? Porque muchas veces nos creemos tan santos que nos limita a poder ver de verdad la santidad perfecta del Señor, que une, no que separa. Porque si hablamos de ropa, volvemos a lo mismo. Había una canción que estuve viendo los otros días, decía, bueno, muéstrame cuál es la ropa cristiana y cuál es la ropa del mundo. Y obviamente, todo lo que hagamos de dicho y de hecho lo hacemos para el Señor. Porque el Señor es quien tiene que agradarse y obviamente dar testimonio de cómo nos vestimos y no provocar a las personas. Pero obviamente eso no nos hace tan santos porque yo conozco personas y mujeres que tienen la falda hasta los tobillos y son más chismosas que el mismo diablo. Entonces, en realidad la santidad no se mide por ahí, se mide realmente por tu relación con Dios. Yo digo muchas veces, es muy bueno hablar en lengua, pero si no te metes la lengua en la boca y te la sabes cuidar y no hacer y no dar chisme, entonces es muy difícil de verdad que realmente estés practicando la santidad. Entonces, el chismoso cae en el mismo plano que el adúltero. O sea, entendamos, o sea, seamos como Jesús, seamos como lo que Jesús, y no lo digo, a ver, escúcheme, no lo digo por nosotros, porque si algo he escuchado yo que hemos predicado, y sobre todo el hermano Marcelo, es en contra del pecado, pero déjalos que entren. No importa cómo ven, déjalos que entren. No seamos de piedra de tropiezo, porque muchas veces pedimos de alguna manera que entre el pecador y que se convierta en pecador, pero cuando el pecador entra, o que hay que irlo a visitar, o que hay que ir a ver al enfermo, o muchas veces cuando no, porque teóricamente todo es muy bueno, pero en la práctica, cuando hay que bañar a ojoles, cuando viene alguien con peste a marihuana o con o mal olor a bebida, realmente somos aquellas personas que
¿Realmente queremos eso? No. Y esto, porque, a ver, lo digo porque muchas veces malinterpretamos lo que realmente, de lo que realmente se trata la santidad por aquello teórico que hemos preaprendido. Y la santidad no es solamente lo que se ve. Lo que se ve es el fruto de lo que ya somos. Pero la santidad es más que eso. Y nuestra santidad debe ser como la que el Señor practicó. Genuina, pero que acerque, no que separe. Entonces, bien, sigamos viendo lo que se conocía, hablando propiamente de la justicia. Lo que se conocía era la ley del talibán, ojo por ojo, diente por diente, ¿verdad? Mano por mano y pie por pie. Mira esto qué lindo, hermano. Y esto era algo que a mí definitivamente, a mí me pasa, yo pasaba mucho, pero mucho trabajo con esto, porque esto tiene que ver mucho con el perdón. Cuando a mí me decían ojo por ojo y diente por diente, para mí era muy fácil aplicarlo, porque yo decía, mía, mía es la venganza y se come en un plato vacío. Y yo, esto a mí a ver, el Señor trató mucho conmigo con esto porque volvemos a lo mismo, a la hora de la hora, al aplicar la justicia, somos muy dados somos muy impulsivos y dados a hacerlo por lo que vemos, ¿no? Porque obviamente, porque nos ofenden y es muy fácil ofender, ¿no? Y sobre todo en las relaciones interpersonales, personas que terminamos ofendiendo a las personas porque realmente no aplicamos este tipo de fundamento que nos da el Señor. Cuando se decía ojo por ojo, diente por diente, pie por pie, lo que se quería decir era, bueno, eh, yo te cobro en dependencia de cómo tú actúes conmigo. Pero viene el Señor Jesucristo y dice, esto es lo que enseñó. Mas yo digo, no resistáis al malo. Pero yo digo, no resistáis al malo, que es malo antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuelve también la otra. Y aquí de verdad que hay que ponerse los pantalones, porque de verdad yo nunca, y eso es algo que a mí me ha costado mucho trabajo, ¿no? Que bueno, con los años uno lo lleva, pero realmente llevarlo hasta el punto de saber de que hay alguien que te pueda, no estamos hablando físicamente, porque físicamente, bueno, imagínense, pero aquellas cosas que de verdad no se perdonan, aquellas heridas que nos sanan, ofensas que todavía cargamos, amores que no dejamos atrás, no sé, matrimonios que no sirvieron o no funcionaron y que todavía los llevamos a cuestas, que no podemos perdonar a aquellas personas que en algún momento hicieron, inclusive en la iglesia, como hermanos, nosotros mismos, de hermanos que no se hablan con hermanos porque realmente se ofendieron. No, el Señor dice, oiga, no es solamente aquel que te guste, porque no hay honra en eso. Si tú estás con tu esposa y tú la amas, o con tu esposo y tu esposo te ofendió, o tu esposa, y tú la perdonaste, bueno, eso está bien, pero dice el Señor, no, honra hay en perdonar y amar a aquel que te quiere hacer daño. Y esa es la justicia del Señor. Cuando nosotros sabemos si de verdad somos de verdad cristianos de verdad. No, cuando me ofendieron y perdoné. Cuando me golpearon y perdoné. Mire, hermano, a mí nunca se me olvida, en una ocasión, yo creo que les he hecho la historia. Un tiempo después de haberme convertido, personas que estuvieron, bueno, que tuvieron muchos años conmigo en el trabajo, en una ocasión osaron, de verdad, se pararon de frente a mí y, y de verdad me querían copiar. Y me dijeron, me ofendieron, tú no me vas a hacer nada porque tú no... Y yo lo miré, hermano, de verdad, honestamente, por poco de verdad pido el testimonio, porque honestamente lo que me dieron ganas fue pararme y dar una bofetada. Y le estoy siendo sincero, ¿no? Pero en ese momento, de verdad, honestamente, oré, le pedí a Dios, le dije, Señor, quítame, pasa de mí esta copa de verdad, porque en realidad era muy fácil perder el testimonio. Y lo único que me salió fue, Dios te bendiga. Y eso lo desarmó, pero de verdad, honestamente, no tenía ganas de decirle Dios te bendiga, lo que tenía ganas de dar una bofetada para que sepa. Pero, pero de eso se trata. Y me di cuenta que estaba curtiendo mi carácter con respecto a lo que creía porque lo podía practicar, porque lo había aprendido de maestro. Y no quiero decir que, bueno, uno es un ser humano y uno de verdad se ofende y lo que sea, pero cuando uno saca sus conclusiones, uno dice, bueno,
O uno se puede medir también y mirarse en un espejo, porque es muy fácil. Voy el domingo a la iglesia, levanto mis manos y quizás escucho una prédica, pero en realidad cuando estamos en la calle o cuando estamos en la casa, realmente somos perdonadores. Somos aquellos que de verdad ponen la mejilla. Somos aquellos que cuando nos ofenden, de alguna manera pasamos. No, eso es lo que realmente dice quién soy yo en el Señor o qué es lo que ha hecho Dios en mí. Y eso fue exactamente eso fue lo que vieron los apóstoles. ¿Acaso no vieron los apóstoles cómo crucificaron a Jesús? El cual le dijo a Poncio Pilato, mire Pilatico, mi reino no es este mundo. Y si yo quisiera hoy mismo, yo llamo a legiones y acabo con esto aquí. Y sin embargo, ¿qué fue lo que él dijo? Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y eso fue lo que vieron los apóstoles y eso es lo que hoy nuestro Señor Jesús nos dice y quiere que practiquemos, porque además de cultivar nuestro carácter, también eso hace con las relaciones, cuando somos humildes y mansos de corazón. Y esto va proporcionalmente en contra de lo que creemos como aquella religión que nos agobia y que nos agota. ¿Por qué? Porque muchas veces, hermanos, si pretendemos hacer lo que está bien hacer, como vamos a orar, vamos a ir a la iglesia, vamos a escuchar la prédica, aparentemente vamos a someternos, pero eso es hasta cuando aquel que dice o que me dice algo que no me conviene, entonces lo ofendo, yo no estoy de acuerdo, la famosa palabra de ahora última, no concuerdo contigo o no estoy de acuerdo. Pero si no estás de acuerdo, honra hay cuando no estás de acuerdo, cuando te sometes y perdonas, o cuando te ofenden. Esa es la virtud en lo que creemos, porque el ABC del cristiano es perdónalo. Es más, lo dice la oración, cuando el Señor nos enseña a orar. Perdona a los demás para que el Padre nos pueda perdonar. Y fíjese, yo no he escuchado otra condición como esa. Perdona para que el Padre Celestial te perdone. O sea, wow, eso sí me hace a mí pensar, porque otra cosa, bueno, no importa. Pero si yo no perdono, entonces el Padre Celestial no me perdona. Wow, eso sí nos debiera poner a pensar. Pero bien, por eso es que Pedro, después de cortar orejas, por eso se entregó y aún perdonó de corazón, como lo hizo Esteban. ¿Sabes lo que es que te estén apedreando y que lo único que Esteban ve son los cielos abiertos y dice, perdónalo, perdónalo? Increíble, pero eso me mide, eso me hace ver quién yo soy en Cristo. Por eso, no resistas al malo. El que te hiere en una mejilla o en la derecha, pues vuélvele también la otra. Pues ¿quieres practicar el cristianismo? Aquí está el cristianismo verdadero. Amén. Entonces, bien, Jesús no habló de la teoría y eso lo estamos viendo. Él mismo no se defendió, no devolvió insulto, no pidió venganza. ¿Cuándo? Isaías 53:7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Increíble. ¿Quién aguanta eso? ¿Quién soporta eso si no es por amor? No existe. Por eso volvemos de nuevo. No hay como mi Dios. De verdad. Se me hace un nudo en la garganta y en el corazón al saber de que alguien hizo esto por mí. De que me perdonó, de que resistió todo esto. Inclusive no lo mereció. Pero fue como cordero. ¿Sabe lo que es que el cordero? No, él no se queja, él va directo y sabe que lo van a matar. De hecho, yo hubo un tiempo donde trabajé en un lugar donde el cordero, que se le llamaba cordero también, y ese animal sabe cuando se le va a matar. Y llora y te mira a los ojos. Es increíble la comparación. Y eso lo hizo nuestro Señor por nosotros. Eso es justicia. Eso es santidad. Eso es poder. Fíjate que eh, él, aunque lo amenazaban,
pues él nunca dijo nada. Cerró su boca, aunque fuera injustamente, y se entregó. O sea, si vamos a Pedro, primera de Pedro 2:23, dice, ¿quién cuando le maldecía? Y aquí está el testimonio, porque esto lo está hablando Pedro, y esto fue lo que aprendió Pedro, y por eso fue lo que se predicó hasta lo que se predica hasta el sol de hoy. Bueno, sobre todo aquellas personas que entienden el sacrificio de Jesús y que entienden de qué se trata la vida y la vida eterna, y que quieren entender quién es nuestro Señor Jesucristo, porque esto trasciende también, porque esto también es lo que aprende tu hijo o tu hija. Y si nosotros lo enseñamos, hablando propiamente de lo que, de aquellas generaciones o países que hoy quieren ser perros y que quieren ser gatos con la ideología de género, pues es esto lo que hay que decirle. A este es aquí que enseñarle a nuestro Señor Jesucristo. De Él es que hay que hablarle. Dice, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Escuche esto, no salía maldición de la boca de Jesús, hermano. Y hay veces nosotros por cualquier cosa, nuestro fruto de labios se rompe. Y a él lo estaban matando literalmente. Clavo, una corona de espinos. Dice, cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a la causa, o sea, encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿A quién? Al Padre Celestial. Por eso, de nuevo, cuando algo pasa en nuestras vidas, no hay poder de parte de nadie que no se le haya dado de parte de Dios para que pasen cosas en nuestras vidas. Amén. Entonces, el amor del Señor, pues obviamente no tenía límites. Esta fue la justicia del Señor y esto fue lo que Él enseñó hasta aquí en cuanto al perdón, cuanto al amor, cuanto a la santidad, ¿verdad? Y su justicia. Entonces, vamos a ver qué fue lo que vieron ellos, además de que de todo lo que hemos visto hasta ahora. Y ellos vieron que el amor de Jesús no tenía límites de ninguna manera. Vamos a ver primero lo que se conocía. Fíjate, porque esto está sumamente interesante y bonito. Levítico 19:18 decía, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Se acuerdan de los gran mandamientos cuando le preguntaron, Señor, cuál es el gran mandamiento? Y él dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto es Levítico 19:18, pero no fue agregado. Él dijo, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, para tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Pero después dice algo más, que fue lo que vimos ahora, amarás a tus enemigos, porque lo que se conocía hasta el momento era amar al semejante tuyo, ¿no? Y volvemos a que es muy fácil cuando uno ama a su semejante, pero, cuando viene Jesús y dice, ama a tu enemigo. Entonces ahí es cuando la cosa se pone difícil, porque por ejemplo, el carácter de Pedro, habían celotes entre los apóstoles. O sea, habían personas que eran violentas, ¿no? El mismo Pablo, que era una persona que fue sumamente violenta. ¿Qué pasó con el carácter de Pablo? ¿Qué fue lo que aprendió Pablo? ¿Cuál fue el encuentro que tuvo con el maestro? Que después terminó haciendo esto, después de siendo aquel que perseguía a la iglesia, que los apedreaba, que de hecho participó en la muerte de Esteban. ¿Cómo es que termina amando a sus enemigos? Ah, bueno, porque obviamente lo aprendió del mismo Jesús. Entonces, dice Levítico 19:18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Fíjate que escuche esto porque esto es interesante. Cuando está dando una orden, está diciendo a alguien en específico. Está diciendo, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Pero de ahí en fuera podría haber venido cualquiera y cualquiera podría haberlos matado por cualquier, por razón la que fuera. ¿Verdad? Entonces, de ahí es donde viene, si no, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El prójimo tenía un rostro conocido, pero el enemigo no. El enemigo no. Y ahí es donde viene la justicia de nuestro Señor, como hizo con aquella mujer adúltera. También te está diciendo, como dice el Señor en el Antiguo Testamento, la venganza es mía de cualquier cosa que pueda pasar. Y esto habla a mi intelecto, pero también habla a mi corazón.
de aquellas cosas que no puedo soltar. Y eso el Señor me viene diciendo hace mucho tiempo, porque hay todavía mucho rencor en los corazones. Hay mucho o mucha falta de perdón escondida. Por eso, quiere que te diga una cosa, y esto o sea, yo no lo estoy asegurando por nadie, pero yo te voy a decir una cosa. Muchas veces cuando alguien predica, no voy a decir quién, pero puede ser cualquiera. Cuando yo veo corazones cerrados, no es que el Señor no ha hablado, al revés, al contrario, es que el Señor ha hablado tanto que a la gente le da vergüenza entregarse, ir y decir o soltar y decir, me cansé de esto. ¿Por qué? Porque muchas veces no queremos que nos vean porque pensamos y obviamente porque sentimos lo que estamos sintiendo porque no afloramos esto. Pero bien, por eso el Señor lo que exigió y lo que vivió también fue lo mismo que estaba diciendo. Amar a vuestros enemigos. No solamente a quien a ti te guste, que te caiga bien, sino a aquel hermano que aparentemente que no entiendo tampoco por qué de alguna manera pues, tiene que caerme mal algún hermano. Yo pienso que bueno, no tiene que caerme bien, pero tampoco debo odiarlo, ¿no? Y si me cae bien, si me cae mal, debiera acercarme más a la persona porque honestamente de eso se trata. No entiendo cómo en el corazón de alguien que nació de nuevo puede haber rencor por cualquier tipo de cosa. Personas de la misma congregación que no se puedan hablar. O sea, no estoy hablando de nadie en particular, no me malinterpreten. Estoy diciendo de que cosas suceden y pasan porque me he enterado mucho de esto. Por ejemplo, cuando se trata de ministerios, de celos ministeriales, de aquella persona que no comparte o no es. ¿Por qué? Porque me cae mal, porque este no quiere y no se concilia, porque muchas veces ponemos por delante más nuestro ministerio, el yo de lo que yo soy, que terminamos dándole culto a la personalidad, en vez de poner lo que es más importante por delante y es que el Señor se glorifique. Entonces, cuando yo digo, por ejemplo, que es el ministerio de la alabanza, por ejemplo, bueno, es el ministerio de la alabanza, pero también es mi ministerio, porque ellos son mis hermanos. Y aunque ellos tengan el rol de tocar, estoy diciendo vaya, por decirte algo, no estoy diciendo que sea, pero que es lo que me viene a la mente. O por ejemplo, el ministerio del evangelismo. Bueno, sí, pero son mis hermanos. Y voy a apoyar, aunque sea no puedo ir a evangelizar, pero no sé, le doy una ofrenda, o oro por ellos, o no sé, lo que quiera que sea. O la limpieza. Bueno, es el ministerio de la hermana Viviana. No, no es el ministerio de la hermana Viviana, es el ministerio de todos los hermanos, porque es mi hermana. Y tengo que amar, aunque no me guste. Porque de nuevo, si hay honra en amar a quien te ama, pero ¿qué tal y es más, que sé que no me ama? Entonces, de eso se trata, amar a vuestros enemigos. Pues si vamos a Mateo 5:44, dice, pero yo os digo, amar a vuestros enemigos. Y ahora bien, bendecid a los que te maldicen, hacer el bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan o los persiguen. Esto es un mandamiento literal de nuestro Señor Jesucristo. Y esto terminará liberándonos. Esto me evitará no tener, o sea, me evitará no tener que evitar a alguien cuando no me cae bien. O sea, lo que me va a hacer es tratar de enfrentar a aquella persona que aparentemente no me cae como yo quisiera. Entonces, si vamos a Lucas 23:34, dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí su vestido echando suerte. Pues los apóstoles jamás habían visto a alguien amar mientras era asesinado, porque eso fue lo que hicieron con Jesús. Aunque la Biblia dice que él dio su vida y nadie se la quita, pero porque obviamente la autoridad fue del Padre, pero lo que hicieron con él fue injusto y lo asesinaron. Sin embargo, ¿qué fue lo que provocó eso en los apóstoles? ¿Por qué ellos conciliaron de que este sí tenía que ser Dios, Dios caminando con nosotros? Que este hombre era un hombre como ningún otro. Que de hecho, eso fue una de las discusiones que tuvo la iglesia posteriormente después, porque decían, ¿cómo puede ser hombre, pero también puede ser Dios?
por todas estas cosas y conciliaron que era totalmente hombre, totalmente Dios, nuestro Señor Jesucristo. Pero también comprendieron de que este amor no era un amor humano. Y así es como lo tenemos que ver nosotros. Atesorar ese amor. Aún sí, porque muchas veces lo cuestionamos cuando estamos mal. Pero estemos mal o estemos bien, Él nos ama. Ya Él lo hizo todo. Entonces, cuando la santidad se paraba, Jesús acercó. Veamos, lo que se conocía. Volvemos atrás. Recuerde la película, vamos atrás y después vamos hacia adelante. La santidad implicaba distancia. Levítico 3, 45, 46. Y el leproso, en quien hubiere llega, perdón, y el leproso, en quien hubiere llega, llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta. Y embozado pregonará, inmundo, inmundo. Todo el tiempo que, todo el tiempo que la llaga estuviera en él, perdón, la llaga, que la llaga estuviera en él, será inmundo, estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Ahora, ¿qué fue lo que Jesús hizo? ¿Se acuerdan que en aquel tiempo, o si no se acuerdan, les comento que en el tiempo de Jesús, aquel que era leproso, era sinónimo de pecado? Era pecador, la persona era inmunda y por lo tanto, pues esta persona no podía compartir con los demás. Pero llega Jesús y dice, en Mateo 8:3 dice, Jesús extendió la mano y esto fue sanando a unos leprosos. Y le tocó diciendo, ¿quieren ser limpios? Y al instante su lepra desapareció. Por eso también dijo, fíjate, en Mateo 9:13 dice, id pues y aprended qué significa misericordia, que misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino pecadores. ¿A qué? Al arrepentimiento. Y eso era lo que provocaba la santidad del Señor. Creo que no me queda mucho tiempo, aunque tengo un poco más, pero a lo mejor lo vamos a dividir para otra ocasión. Pero bueno, ¿qué fue lo que hizo Jesús en este caso? Jesús no se contaminó por tocar, sino que sanó al que se acercó. Y esto es evidente, tanto es lo que exactamente lo que el Señor propone y quiere, tanto antes como ahora. Sin importar cuál sea la situación, sin importar cuál sea el pecado que se haya hecho lepra dentro, en nuestro interior, sigue siendo la misma propuesta. Dice el Señor, acércate a mí, independientemente de cómo te sientas, yo limpio las impurezas, sin importar cuál sea la lepra. O sea, no podemos hacer nada, o sea, no podemos hacer nada más que creer para que Él pueda obrar en nuestras vidas. Y eso para mí es una buena noticia. Así que eh, yo no sé si usted tiene alguna pregunta hasta ahora, yo puedo seguir, pero si tiene alguna pregunta hasta aquí, algún comentario, pero la pregunta sigue siendo la misma. Si vamos hasta atrás, porque nos quedan algunos minutos, la pregunta sigue siendo la misma de antes. ¿Quién es este Jesús, pero ahora para mí? ¿O cómo sé que Jesús está en mí? ¿O cómo puedo sentir lo mismo que sentían aquellos que andaban con Jesús? Puede ser que usted ha experimentado esto como desprecio, como eh, no sé, como que le hayan querido hacer alguna o le hayan hecho alguna injusticia, pero después de haber venido a Jesús, pues entonces las cosas hayan cambiado. Si quiere dar su testimonio, pues entonces lo puede hacer, si no, pero sí vamos a seguir la otra. Si tienen alguna pregunta, hermano, o también mi hermano Marcelo puede también eh, seguir hasta que alguien quiera comentar. Yo tengo una pregunta, pastor. Ay, acabé con esto, hermano. Sí, cuénteme. La pregunta que se me viene a la mente, hoy la hermana Viviana abrió con Efesios 6:10 en adelante, donde dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre. Y luego usted abordó Mateo 5:44 que dice que amemos a nuestros enemigos. Entonces,
¿cómo pudiera reconciliar estos dos versículos? Porque si en uno me dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, o sea que no tenemos enemigos carnales, pero entonces en Mateo 5, 44 en adelante dice que amemos a nuestros enemigos. ¿Cómo pudiéramos reconciliar estos dos versículos? ¿Aplica la misma circunstancia? Em, ¿Qué deberíamos de hacer en este tipo de casos? Sí. Bueno, yo creo que lo más importante de todo esto es, primero, lo que entendemos que el Señor quiere, pues, sobre todo para la iglesia, nosotros como iglesia, pero sobre todo para mí, en el sentido de, en el caso de la hermana Viviana, por ejemplo, ¿qué pudiera hacer ella si supiera lo que tiene que hacer conforme a lo que el Señor le ha dicho y ella aprendió? ¿Cómo simplifico esto? Si nuestra guerra no es contra carne ni sangre, ¿cuáles son mis armas? Porque mi arma pudiera ser ofenderlos, o si fuera bien religioso, los pudiera mandar al infierno, ¿verdad? Les pudiera decir, hijos del diablo, arrepiéntanse, y todos se van para el infierno. Pero si el Señor primero me pone, si sé quién es mi Dios, quién es mi Jesús, que independientemente de tu condición, lo que quieres es que te salve y te ama, digo como pecador, aquel que se le va a predicar. Entonces, ¿cuál debería ser mi reacción delante de estas personas? Bueno, primero, si no tengo mucho valor, la primera arma es orar, y si los veo, decirle por el camino, Señor, en el nombre, ahora mismo, por favor, dame valor y yo quiero, y bueno, si tengo la situación adelante, ¿no? Pero segundo, es Espíritu Santo, tú me has dado la sabiduría y tú me prometiste en tu palabra que tú estarías conmigo y me enseñarías las cosas que yo debería de decir. Y por tanto, si es así, pon en mi boca palabra para que yo pueda predicarle a este mundo que se está perdiendo, que de paso entiendo que el Señor lo que está dando es oportunidad para que porque yo vine a rescatar, yo no vine por justo, sino por pecadores, dice la Biblia, se arrepientan. Entonces, ¿cómo yo puedo conciliar estos dos versículos? Así, y sabiendo, hace poco, por ejemplo, vi un video que creo que se los mandé, cómo abofeteaban a un hombre en un bus. Bueno, esto está duro, ¿eh? Pero, ¿acaso estaría yo dispuesto, ¿no? A que me bofetearan por tal de que un alma se salve si eso es lo que quiere el Señor? Entonces, por eso digo en mi vida, pero también en la vida de los demás, ¿qué es lo que quiere Dios? Y por eso yo, hermano, también digo que para mí es muy importante el conocimiento de mi Dios, porque eso es relación. Y eso me va a mí personalmente a dar la posibilidad de poder lidiar y enfrentar este tipo de cosas. ¿Ah? Hace poco, igual, me encontré con un hombre así, que creo que se los comenté aquí. No, voy a comprar marihuana. Y yo le dije, bueno, primero le dije, si es así, te vas a bajar para que sepas. Pero después recapacité y reaccioné y digo, bueno, pero es que, porque él me dice, no, es que el problema de esto es que esto es legal. Y digo, no, pero es que esto no importa que sea legal. Aquí lo que importa es que edifique y qué es lo que le gusta a Dios y qué es lo que no le gusta. Entonces me dijo, ah, pero tú eres cristiano. Ah, esa es la diferencia. Porque era bien fácil decirle, bájate del carro, no me gusta lo que estás haciendo. Si fuera bien religioso, lo bajo. Y le digo, Dios no le gustan los marihuaneros. Pero no. Amén. Pudiera ser, porque está relacionado al punto número 3, ¿no? Puedo sentir lo mismo que sentían aquellos que andaban con Jesús. Pudiera ser que uno de los labores del enemigo, de Satanás, porque como bien decía nuestra hermana Viviana hoy, ¿verdad? En Efesios 6:10, o sea que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra estas potestades del enemigo. Pudiera ser que uno de los trabajos principal del enemigo, de Satanás, sea poner en nuestra mente pensamientos, dardos, que creamos que el enemigo, o desvirtuarnos del verdadero enemigo, que es Él, para que pensáramos que el verdadero enemigo son los seres humanos, son las personas que nos rodean, tal vez nuestros esposos, nuestras esposas, nuestro jefe de trabajo, inclusive hasta un líder de la iglesia, un hermano de la iglesia, inclusive un presidente,
no sé, pudiera ser de que en realidad como poder sentir lo que sentían los que andaban con Jesús, que era el amor, el perdón, de entender de que la lucha, en la realidad tenemos un enemigo en común y es Satanás, y todo, no, ahí pusieron la suegra no es el enemigo. Qué cosa, ¿sí? El enemigo es eso justamente, ¿no? Que pone la trampa, ¿no? Y caigo. La suegra no, la suegra es la bendición. Entonces, de creer de que de repente el enemigo nos intenta desvirtuar la realidad, como esos que se creen perros, como esos que se creen otra cosa. Entonces nosotros caemos en un Terians, no creyéndonos perros, pero sí creyendo que el enemigo es alguien que no lo es. Y por eso tal vez Jesús está diciendo, porque habían enemigos terrenales en esa época, ¿verdad? Que hay que amarlos. Por lo tanto, si amo a mi enemigo, se deja de ser mi enemigo. Entonces, ¿quién es mi enemigo? Entonces, por eso es que me parece tan interesante esta clase, porque aparte que hay otros puntos que quería enfatizar, sobre todo la justicia de Jesús, cómo cambia, ¿verdad? La ley por esa justicia de amor, pero me quedé en esta parte, ¿no? Me quedé en esta parte diciendo, bueno, la hermana Viviana trajo este pasaje al principio, ahora amar a los enemigos, entonces, ¿cuál es nuestro rol de cristianos en manejarnos con esta armadura, de que la armadura es la defensa para no creernos que tenemos un enemigo que en realidad no es nuestro enemigo? Y entonces perdemos tiempo peleando contra alguien que no es nuestro enemigo. Y nuestro enemigo se ríe al costado. Sino que es mejor amar, ¿verdad? Porque es sentir lo mismo que sentían aquellos que andaban con Jesús. Y si yo ando con Jesús hoy, voy a creer realmente que mi enemigo es Satanás y sus secuaces. No alguien que de repente no estoy de acuerdo o no comparto, como puse ahí, que es la frase espiritual, ¿no? Decir, no comparto con esto, pastor. Y en realidad lo que yo siento es otra cosa, ¿no? Porque decir no comparto y creer realmente que mientras no compartimos o tenemos ideologías distintas, el enemigo sigue ganando terreno a nuestros hijos, a nuestros nietos, a la sociedad, a los matrimonios. No sé si me supe explicar lo que quise decirles, no sé. Pero me da la sensación de que este estudio tiene ciertas matices muy profundas. Es profundo lo que estamos analizando ahora, porque no todo el mundo lo entiende así, ¿no? Entonces, el entender de que ya los enemigos terrenales se acabaron si tenemos a Jesucristo, y es contra lo que mueven, lo que está detrás de esas personas que se dejan regir contra las huestes de maldad, entonces mi vida tiene que cambiar automáticamente. Amén. Bueno, sé que alguien levantó la mano, quiero dar la oportunidad para que alguien hable, pero espero que me haya expresado. Buenísimo, buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Y claro, y por eso es que, hermano, y todo lo resumo en esto. Porque recuérdense que que se concilia es lo que Jesús enseñó, pero es lo que los apóstoles después practicaron. Por eso los apóstoles después no podían apedrear, pero sí podían corregir. No podían odiar, pero sí podían predicar. No podían vivir para sí mismos, pero vivían para los demás. Y exactamente es eso. Es porque cuando tú vives y amas y vives para los demás en el sentido de saber que el fin es salvar las almas, entonces tú quieres que esos mismos, que son perros y gatos, se salven. Y esa es la misión que tiene la iglesia, más que todo lo demás. Así que bueno, es que mi hermano, no me dejaste hablar, mi hermano Marcelo, es que no. Nada, bueno. Mi hermano Saúl. Amén. ¿Me escuchan bien, verdad? Bastante, se escucha grueso. No, casi no. Disculpa que tengo el micrófono como que muy pegado acá. Bueno, no, apoyo mucho lo que decía el pastor. Yo creo que está muy alto, ¿verdad? Perdón, déjame ver aquí. Amén. Ahí mejor ahí, mejor ahí, mejor. Mejor. Comparto mucho lo que decía el pastor porque algo que yo le decía a Jessica justo hoy
era que este mundo, obviamente, la, por muchas cosas que he visto y muchas cosas que he analizado, he visto que el mundo que vivimos ahora mismo, inclusive los sistemas económicos, la vida que nosotros vivimos diariamente, mundanamente, digamos, está compuesto por ideas que el diablo ha creado en el mundo, ¿verdad? Eh, y eso va más profundamente, pero yo creo que no lo podemos tocar hoy. Y en realidad hay muchos de esos sistemas que nosotros vivimos en nuestra vida que nos hace pensar eh, de que no somos suficientes, ¿verdad? Y eso y se conecta un poco con lo que estaban hablando ustedes, porque en sí, al creer que lo malo deriva de otras cosas, otras personas, nosotros mentalmente estamos perdiendo la batalla porque creemos que viene de la persona, creemos que viene de un objeto, creemos que viene de, no sé, de mi trabajo, de lo que sea, pero en realidad sale todo de Satanás, ¿verdad? Inclusive el domingo cuando estaba predicando, eh, el momento que yo le estaba mostrando la tabla a las personas que se encontraban ahí, el dibujo lo que hacía ver, hacía creer al hombre que él estaba perdiendo, ¿verdad? Cuando en realidad él podía ganar. Y esa es la vida de nosotros del cristiano, que lo que nosotros no podemos ver, Dios sí lo puede ver. Y por eso tenemos que actuar en lo espiritual, ¿verdad? Eh, Cuando nosotros vemos que el enemigo viene, a veces hasta me pasa con Jessica también, que a veces estamos ahí, no, porque me dijeron esto en mi trabajo, inclusive, me dicen esto en mi trabajo, o vienen y te dicen esto, y hay veces que hay que identificar como un cristiano y buscar, por eso es que uno tiene que tener discernimiento de saber de dónde vienen las cosas, porque sabe uno que no viene de la persona, viene de Satanás mismo, que quiere hacernos sentir mal, ¿verdad? Entonces, o quiere derrumbar algo en nosotros, ¿verdad? Y por eso es que tenemos que estar alerta, como dice la misma palabra. Tenemos que estar alerta porque el enemigo está al acecho. Él lo único que quiere ver es, él le quiere tirar, tirar, tirar hasta que estemos débiles. Pero ya eso era todo. Amén. Amén, amén, amén. Sí, mi hermana Karina, ¿qué me decías? Es que me levantan la mano y después me la bajan. No hagan eso, hermana. ¿Qué le digo, pastor? Nada, Tuya, tuya. bueno, para mí es lo que decía, ¿no? Que el, lo de los dos versículos, lo de lo que decía el pastor, para mí una cosa es, hay que amar a nuestro prójimo, que eso es la carne, pero la lucha que tenemos es espiritual contra huestes celestiales. Entonces es como que eso es algo diferente, pienso yo, porque sí hay que ponernos la armadura porque sí tenemos esa lucha y como decía Saúl, estamos a veces, para mí, o como lo dijo Vivi también, perdiendo el tiempo pensando que el prójimo es mi enemigo, a fin de cuentas para mí no es mi enemigo, en vez de pelear la batalla contra las acechanzas del diablo, que es ahí donde sí nos tenemos que parar firmes, pararnos a pelear esa batalla, porque estamos como que, ay, mi hermano me dijo, el vecino, el de aquí, el de allá, y eso no es para mí. Y sabes qué, hermana, eso evidencia también que Cristo está en mí. Pero ¿cómo sé que Jesús está en mí? Bueno, si pasa lo que pasó Jesús y en vez de odiar amo, en vez ¿sabes?, mantener preso a alguien con mi falta de perdón, perdono, como te estaba diciendo, no, si reflejo todo lo que Él quiere, ¿no? En mí, entonces yo sé que realmente, bueno, Él vive. Amén. Y eso y sí, y eso a mí me hace ver, me hace mirarme en el espejo de Él, ¿no? Porque, como decía, es muy fácil cuando alguien te ofende, ofender. ¿No? O es muy fácil darle a alguien que no, o sea, es muy fácil ser recíproco con alguien que está siendo bueno conmigo, pero no es muy fácil decirle
Aquel que, por ejemplo, aquel, en el caso de, bueno, eso tiene más, pero aquel, en el caso de las mujeres, que muchas veces, aquel marido que me golpeó hace 80 años, pero todavía lo tengo, y si yo no lo he perdonado, yo estoy seguro, yo sé que es difícil, yo no estoy diciendo que tengamos amnesia, lo que estoy diciendo es que Cristo está en mí porque ya ahora lo perdono por misericordia, no porque Amén. se lo merezca. ¿Me entiendes? Y eso es todo lo que vimos de Jesús, que todo lo que aprendimos, porque vimos el amor de Jesús, el perdón, la misericordia, el amor. No era de juzgar, no era de estar señalando, no era de estar, como usted dice, nada más juzgando, que eso, yo lo que veo en Jesús, pues es eso, ¿no? El amor, y eso es lo como dice el versículo, qué fácil es amar al que te cae bien o al que te ama, ahí no tiene sentido ni tiene chiste, ¿no? Sino en verdad lo verdadero es amar a aquel que no sientes ese gran amor por el otro. Amén, amén. Bueno, mi hermana Yolesi, gracias, mi hermana Yolesi que me ve, que me levantan la mano, y me falta mi hermana Magali también. Ay, yo creo que la pastora primero. No, pero ya, diga, hermana, dígame. ¿Sí? No, rapidito. Yo me gustaría reafirmar lo que dijo el pastor Marcelo, porque mirando, mirando el punto de vista espiritual tan profundo que lo que dijo el pastor Marcelo, con respecto a que qué tal si el mismo diablo está haciendo que los hombres se conviertan en perros para que entonces la misma persona o la iglesia o las personas odien a esos seres humanos que están siendo influenciados por el enemigo, y es como si fuera un plan diabólico para que nosotros mismos juzguemos a esas personas en esa condición, ¿no? Como que, no sé, como que cuando el pastor dijo eso, yo dije, enseguida, yo dije, wow, ¿qué tal si el propio enemigo también, uno piensa que es el esposo que te está hablando, y tú y no es el esposo, sino que es Satanás que te está diciendo, que lo está Los usando para esposos que no yo eran así, los esposos no eran así. para que yo esté en contra de mi esposo, ¿verdad? Porque por eso la lucha no es contra carne ni sangre, sino el que está detrás de todo esto. Pero me gustó mucho esa parte y me tocó mi corazón fuerte porque yo dije, wow, ¿verdad? A veces uno mira ese tipo de comportamiento, también pasa con los homosexuales, también pasa con eso. No es algo consciente tal vez que hacemos, sino esa reacción de uno, ah, no, mejor no le hablo, en vez de ese amor que Jesús tenía, o que tiene todavía, ¿no? Que quiere todavía seguir reflejándolo a través de nosotros, ¿no? Y que, wow, ya, como decimos nosotros, cerremos esto y vayamos para casa porque fue muy bueno, muy bueno. Gracias, pastor. Bueno, mi hermana Magali, gracias, mi hermana, gracias. Bendiciones, pastor. Me gustó mucho cómo sé que Jesús está en mí. Claramente yo creo que uno sin el Espíritu Santo, uno no puede vivir sin Él. Y cómo uno sabe que Jesús está en uno, bueno, orando, ayunando, eh, buscando su rostro constantemente al Señor y tener convicción. Eh, Creo que el cristiano siempre tiene que confesar que es un pecador todos los días. Cuando vayas a orar, declara constantemente que eres un pecador, porque sí, nosotros tenemos que seguir batallando con la carne, porque el enemigo sigue peleando, eh, sigue ahí batallando con nosotros y nosotros tenemos que seguir peleando con él, en contra de él, ¿no? Entonces, sabiendo que tenemos a Jesús en nuestras vidas, parándonos firme, no dejando que nada los vaya a mover, ni tampoco dejar que el enemigo ponga dudas en nuestras mentes, eh, y saber que en su palabra dice que Él fue y es vencedor.
que a través de Él tenemos victoria. Entonces nosotros tenemos que pelear esas batallas. Sabemos que tenemos que tener Cristo en nuestras vidas, que somos nuevas criaturas. Y si somos nuevas criaturas y somos verdaderamente hijos de Él, entonces si Él venció, nosotros también tenemos que vencer, porque estamos peleando con la palabra del Señor, que es Él. Eres la palabra que venció al enemigo y tenemos que usar esa palabra para nuestros beneficios, para nuestras vidas. Eh, yo creo que muchas veces el cristiano, el ser humano, ¿no? Eh, le cuesta trabajo perdonar por orgullo. El orgullo es lo que hace el ser humano no perdonar y no aceptar sus errores y también no a perdonar a los otros. Tenemos que seguir acordando que el perdón no es lo que hace las cosas bien, es lo que nos libera a nosotros. Entonces somos liberados nosotros y también son liberados a esas personas que necesitamos también perdonar, porque esas personas también están encadenados igual que nosotros con la falta de perdón. Así que es importante saber que Jesús está en nosotros, a través de su palabra, a través de sus promesas, a través de su amor y a través de nuestra actitud, que nosotros tenemos que reflexionar nuestros comportamientos. Cada vez que nosotros, yo leí un lugar, yo leí en un estudio de Billy Graham que dijo que lo más peligroso que nosotros podemos hacer es estar solos. Cuando estamos solos, solos mucho tiempo, sin tener un hermano que los pueda a dar fuerza espiritualmente, ahí es cuando el enemigo empieza a atacar, porque empieza a poner dudas en tu mente, empieza tu fe, eh, bajar tu fe. Entonces, estar solo mucho tiempo también puede ser un peligro, que también eso, muchas personas tienen enfermedades de no salir de sus hogares, entonces no quieren eh, rozarse pegarse con otras personas y tener un socializar, ¿no? Con otras personas. Así que el enemigo va a atacar en muchas formas, pero es súper importante, es muy importante de saber que Jesús está en uno, porque eh, tenemos que pensar que el Espíritu Santo, sin Él, somos nada, no podemos vivir. Y creo que es lo más importante. Amén. Amén. Bueno, se nos acabó el tiempo, mis hermanos, pero solamente agregar que si tenemos la justicia de Jesús, la santidad y su poder, el enemigo tiene que huir. Y eso fue lo que hablamos hoy. Eso fue lo que enseñó Jesús y eso fue lo que aprendieron los apóstoles y eso es lo que nosotros debemos de practicar. Amén. Así que, bueno, mi hermano Marcelo, no sé si quiere despedir con una oración o quiere agregar algo más, pero estamos pasados, no sé. No, no estamos pasados, me gustaría agregar, pero bueno, sé que en realidad para mí fueron 3 puntos totalmente de unas matices muy profundas y no tan fácil de poder analizar, o sea, de todo lo que usted abordó en esta clase. La justicia es la parte que quería abordar, pero bueno, lo dejamos para el próximo miércoles cuando usted dé la segunda parte de esta parte. Este, y me parece maravilloso realmente, realmente maravilloso. También la parte de la santidad. Pero bueno, vamos a orar, ¿qué les parece? Si nos vamos contentos, agradecidos. Me quedé con ganas de escuchar a Maritza, y siempre me gusta cuando ella nos dice algo. Pero entonces, para el próximo miércoles, Marisa, comparte de la sabiduría, ¿verdad? Siempre es una gran bendición tenerla con nosotros, hermana, realmente, a todos, pero ustedes es muy especial. Gracias. Así que vamos a inclinar nuestro rostro al frente, cerremos nuestros ojitos todos, por favor.
Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte la gloria, la honra y las gracias, Señor, por este estudio, Señor, maravilloso, Señor, donde hemos hablado de la justicia, de la santidad, del poder, Señor Padre, del amor, de lo que significa, Señor, caminar con tu Hijo amado Jesús, de lo que significa representarte, Señor, de lo que significa ser una iglesia que concilia y que no, Señor, hace otra cosa que poder ponernos de acuerdo, Señor, en seguir adelante contigo, Señor Padre. Yo te presento a cada uno de los hermanos que están conectados en Facebook Live, en Zoom. Señor, te presento al pastor Pedro. Señor, gracias por él, por su vida, por lo que haces en él y a través de él. Tanta bendición que nos llega, Señor Padre Santo. Gracias por su vida, cuídalo en todo. No es fácil, Señor Padre, lo que él hace, el trabajo, el cansancio, Señor, y su salud, Señor Padre Santo, que sé que a veces batalla, pero sé que tú estás en control de su vida, Señor Padre. Te presentamos nuestras vidas, Señor, te presentamos a los enfermos, Señor Osvaldo, Señor, también quiero presentarte a Ismael, Señor, gracias porque sé que lo has sacado de ese cuidados intensivos anoche, Señor Padre, Señor, donde hemos estado orando y confiando en ti, y a todos los enfermos, Señor Padre, a Héctor. Gracias, Señor Padre, y nos vamos de esta transmisión, no de tu presencia. Líbranos de todo mal, accidente, de toda enfermedad, y que podamos seguir adelante entendiendo, Señor Padre Santo, las profundidades de tu palabra, de tu conocimiento, Señor Padre. Gracias por darnos esta palabra del día, esta noche, Señor, donde la atesoramos, Señor Padre, y vamos a meditar en ella y vamos a profundizar, Señor. Gracias por este maravilloso miércoles, en el nombre poderoso de Jesús, la gloria y la honra es para ti. Gracias. Amén, 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 amén. Bendiciones a todos, Dios les bendiga, les amamos. Gracias, Pastor Pedro, bendiciones a todos. María, bendiciones, Marisa, Raquel, gracias, Gladys, Yorbelis, Jean, Aymara, Eridania, María Zolaika, bendiciones. Gracias, me hace falta el pomelo. Me hace falta pomelo, María Zolaika, se me terminó. Bendiciones, bendiciones. Estoy en crisis, ¿En qué te hace falta? Pomelo, lo que usted me regaló, pomelo. Ah, mire que eso no es del Señor, eso no es del Señor lo que usted está haciendo. Bueno, bendiciones a Raquel, bendiciones, estaba por ahí en la esquina arriba, bendiciones, qué bueno de verlos. Facebook Live, Dios les bendiga, mi mamá, bendiciones, mi esposa, bendiciones, Aymara. Dios les bendiga a todos. Facebook Live, Bye, bendiciones. bendiciones. Les amamos, les amamos. Ahora no puedo cerrar, espera. Ahora